¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adrián? Hola, muy buenos días, Joan. Fantásticamente bien, encantado de estar aquí con todos vosotros. Es una experiencia nueva para mí. Casi me siento un poco más del otro lado y a lo mejor es una cuestión sentimental, ¿no? Y de repente un día te ves aquí siendo el ponente, ¿no? Un día eres un chaval y de repente un día estás en el otro lado. Me hace De mucha eso se, ilusión. Muchas gracias por invitarme. de eso se trata, de ponernos en la piel de quien está en el otro lado y dar un testimonio que creo que es muy interesante porque, de algún modo, este sentimiento de dar un paso en falso quizá ayuda, ¿no? Vuestro testimonio. Cuéntame, ¿a qué te dedicas profesionalmente? Creo que tienes preparado una presentación. Sí, tengo una pequeña presentación de apoyo para ir guiando un poco el discurso. Si queréis la podéis ir introduciendo y mientras tanto me voy presentando yo mismo. Bien, Adrián Ramírez, soy ingeniero químico y me dedico desde hace unos 12 años más o menos a I+D. Empecé cuando aún no había acabado la carrera en una empresa como estudiante de I+D, becario, y ya me quedé desde entonces en I+D, con lo cual toda mi experiencia profesional ha sido en desarrollo de productos, inventar cosas para entendernos. Um, muy bien. entonces, bueno, si os parece voy ya directamente con la presentación, ¿vale? Por supuesto, sí. En esta portada he escogido una fotografía, un skyline de los que nos gustan a los ingenieros químicos. Un skyline es algo así como la silueta de los edificios y esto podría ser perfectamente un cuadro que a mí me gustaría poner en mi habitación si mi mujer me dejara, pero como no me deja, pues lo pongo en esta presentación. Entonces, en mi primera diapositiva, la primera cosa que quiero hacer es desbancar algunos mitos sobre lo que es un ingeniero y lo que es en particular un ingeniero químico, que posiblemente sea una profesión un poco desconocida. Todos nos hacemos una idea de lo que puede hacer un electrónico, un mecánico, pero un químico a lo mejor es un poco más difuso, ¿no? Y quiero cargarme un par de mitos. Este soy yo, y a lo mejor choca un poco con la imagen que os podéis hacer de científico loco de un ingeniero químico. Yo soy ingeniero químico, tengo un máster, bueno, soy licenciado en ingeniería química, tengo un máster en emprendimiento de negocios. Actualmente estoy estudiando otro máster en mecánica de fluidos computacional, de ingeniería computacional. Hablo bien el inglés y no está mal reconocer lo que uno se ha esforzado en conseguir en la vida, no es bragging, que llaman en inglés. Y es algo que, si os fijáis, veréis que muchas de las cosas que yo voy a ir comentando, mis compañeros que han hecho unas ponencias excelentes, veréis que hay conceptos que se repiten porque son comunes a los ingenieros, a todos ellos, ¿no? He vivido en Barcelona muchos años, aunque yo soy originalmente de Tenerife. Viví también en Dubái por cuestiones de trabajo. Tuve un pequeño proyecto de emprendimiento allá que, bueno, que no fue bien, y aquello fue justamente un gran acierto que no fuera bien, porque las ingenierías y todos los grandes retos de la vida se componen de fracasos. El que quiera llegar al éxito en el primer salto, que vaya cambiando de mentalidad, porque fallar está bien. Empezamos a fallar, empezamos a probar cosas y de repente un día pensamos que es que nos ha tocado la lotería. Y no es así. Un día todos nuestros esfuerzos, los sacrificios y los fracasos que hemos tenido han ido construyendo ese éxito y no ha sido casualidad. Entonces, bueno, yo soy cinturón negro de taekwondo, por ejemplo, cosas que no cuadran con un ingeniero químico y que de repente sorprenden. He sido competidor internacional. Un ingeniero químico puede tener 2 Golden Retriever preciosos. Hay muchas cosas que lo que he puesto estratégicamente en esta nube de palabras en el centro, y es lo más grande, pero a lo mejor lo que más cuesta ver por la orientación, es que en el fondo soy una persona normal, o por lo menos medio normal. Con lo cual, todos aquellos que penséis que tenéis que tener un perfil extraño, muy huraño, encerrado en casa, muy ratón de biblioteca o algo así para ser un ingeniero o un ingeniero químico, pensad que no es así. Cualquiera de vosotros podría serlo. Bien, ¿qué hace un buen ingeniero químico? Chemi es por las siglas tradicionales en inglés, Chemical Engineer. Como todos los ingenieros, pues lo que hacemos es transformar conceptos teóricos que aprendemos en aplicaciones tecnológicas que luego la sociedad utilice. El ingeniero electrónico aprende cuestiones de física, de electricidad, de electrónica propiamente dicha, para hacer un móvil, por ejemplo, ¿no? Y eso es una aplicación social. La ingeniería química, y esta es una de las cosas que a mí más me gustaron, es de las ingenierías más versátiles y más transversales. En muchas ocasiones te encuentras con que vas a trabajar con personas que dicen: ¿y qué pinta un ingeniero químico aquí? Bueno, pues porque somos una ingeniería tan transversal y tan versátil que cuadramos en muchos campos, incluso los más inesperados, ¿no?
Entonces, ¿cómo se desarrolla un ingeniero químico? Pues puede ser, por ejemplo, como es mi caso, investigador, investigación y desarrollo, que puede ser en investigación académica, puede ser desarrollando nuevos productos, que pueden ser en el ramo de la química fina, propiamente dicha, o la química de producción, o puede ser en otros ramos, ¿no? Puede ser operador de planta, y ahora veremos algunos ejemplos, puede ser profesor, consultor, o puede ser incluso ejecutivo C-level, que llaman, ¿no? Un alto ejecutivo. He puesto una pequeña nota aquí debajo que dice: ¿sabías que muchísimos directores de negocio de éxito son ingenieros? No, no lo sabías, pero ahora ya lo sabes. Entonces, muchas veces pensamos que para ser un alto cargo, si es que esa es vuestra motivación, tienes que tener necesariamente estudios de negocios exclusivamente, hay que tenerlos, pero muchos de ellos son ingenieros. ¿En qué campo se desarrolla un ingeniero químico? Pues os podéis dedicar a la rama medioambiental, que puede ser, por ejemplo, control de contaminación, depuración de aguas residuales, etcétera. Os podéis dedicar a la industria alimentaria, os podéis dedicar a la ingeniería, a la industria del petróleo y el gas, a la producción de energía, incluidas energías renovables, a la industria nuclear, a los productos químicos, es decir, una planta de producción de ácidos, de materias primas. Os podéis dedicar a la metalurgia, a la biotecnología, a la farmacia, por ejemplo, a la cosmética. Los ingenieros que desarrollan la cosmética son los ingenieros químicos primordialmente. ¿Y dónde puedes desarrollar esto? Pues en un laboratorio, en una empresa multinacional, en una oficina técnica, en una planta industrial. Y pregunta clave: ¿para qué te haces ingeniero químico? Porque al final tienes que tener un propósito en la vida. Cosas que puede conseguir un ingeniero químico: combatir el cambio climático, desarrollar o inventar nuevos productos de casi todo tipo, ser parte de la base de la cadena productiva. Los ingenieros químicos muchas veces pertenecen a una parte de la industria que es más o menos invisible, ¿no? Por ejemplo, Rafael antes comentaba, hacía el apunte de que el producto que él desarrolla lo podemos ver todos por la calle, y eso está genial. Hay otros productos que no los vemos, pero que hay un ingeniero químico detrás, ¿vale? ¿Dónde trabaja un ingeniero químico? Pues os he puesto un par de ejemplos, unos cuantos ejemplos. Puedes trabajar en un laboratorio, que es la imagen de arriba a la izquierda, pero es un laboratorio industrial. En particular, ahí tiene pues un sistema de control con una tolva, y no es el típico. También trabajas con química fina, digamos, o con tubos de ensayo y matraces Erlenmeyer, pero fundamentalmente trabajas a escala piloto con equipos que luego se van a convertir en bestias enormes, ¿no? Lo que ocurre en la fotografía de arriba a la izquierda es lo que luego en un futuro se convierte en las otras que estáis viendo. La segunda de la izquierda abajo es una planta de tratamiento de aguas residuales, la del centro es una estación nuclear, una planta nuclear. Esta de aquí, el centro abajo, es una estación, es una planta de procesamiento de leche. Arriba a la derecha, pues el skyline que nos encanta, el de la refinería de petróleo, y abajo tenéis un centro de control típico podría ser de cualquier planta. Estos son lugares donde como ingenieros químicos podríais encontraros un día. Vale, una pregunta clave que os podéis formular a la hora de decidir porque lo han ido comentando algunos de mis compañeros, una de las preguntas que tal vez más asusta ¿es esto para mí? ¿La voy a liar y me voy a equivocar cuando lo haga? Pues si bien es correcto coger, y como decía también Rafael, que suscribo muchas de las ideas que le estaba aportando, equivocarse y probar, y no pasa nada si entráis un año en una carrera y descubrís que no es para vosotros, porque tenéis ahora mismo el testimonio de personas a las que le puede haber ocurrido y que triunfaron en la vida. Parte de acertar es explorar. Pero por lo menos cuando entréis tenéis que tener más o menos claras algunas ideas, ¿no? Para que sea para vosotros cosas que más o menos os tienen que pasar por la cabeza. Os tienen que gustar las mates, la física, y si sois ingenieros químicos, la química, por descontado. Os tiene que gustar trastear con ordenadores y cacharros tecnológicos, lo que llamamos cacharrear. No vivir únicamente sentado en la oficina con el ordenador. Te tiene que gustar ir a tocar la máquina, ver cómo se comporta, cómo suena. No solamente te guías por el intelecto sino que tienes que guiarte por los sentidos, la vista, tocarlo, ver si al apretar la pieza va suelta o va fuerte, ver si hace algún ruido que luego en una etapa posterior puedas volver a recordar. Te tiene que gustar inventar, fabricar, experimentar, porque los ingenieros al final cogen y de conceptos teóricos descubren y los transforman en cosas novedosas, en cosas que la gente utiliza. Entonces te tiene que gustar transformar. Tienes que sentir curiosidad por entender lo que hay detrás de las cosas. Tienes que ver las fórmulas, entre comillas, flotando en el ambiente. Tienes que sentir la curiosidad de, ¿y este producto, esto cómo se ha fabricado? ¿Y aquello cómo lo habrán hecho para que esto que tengo en mis manos, cómo habrá sido el hecho de fabricarlo? Tienes que sentir curiosidad por saber qué hay detrás de las cosas, de forma genérica.
tienes que tener pensamiento abstracto, es decir, tener la capacidad de imaginar cosas que no puedes ver, como el mundo microscópico, poder, cuando estás estudiando reacciones químicas que consisten en moléculas que se juntan y chocan unas con otras, y hay mecanismos de reacción y tienes que imaginar cómo se desprenden las moléculas y se vuelven a juntar y se dan la vuelta, pero no tienes desafortunadamente la opción de verlo porque nadie tiene una cámara en clase que te pueda enseñar cómo ocurre eso. Tienes que aprender a visualizarlo, eso tiene que ser parte de las capacidades que consideres que tienes o que puedes llegar a dominar. Hacer cálculos mentales, tienes que aprender a tener el dominio de las matemáticas sin necesidad tampoco de tardar mucho tiempo, hay que tener agilidad. Tienes que ser muy organizado, ¿vale? Y aquí pongo algunos o muchos de tus amigos van a tener una vida de estudiante fácil. Tú no tanto. No quiere decir que vayas a vivir un infierno, pero desde luego quien se involucre en la vida de ingeniero químico o de ingeniero en general tiene que estar dispuesto a ser muy organizado, a distribuir muy bien su tiempo, que no quita que luego puedas disfrutar de tu vida personal, como yo disfruté, por ejemplo, de la competición y de los amigos, pero tienes que ser muy organizado. Eso tiene que ser parte de tu forma de ser y en todos los aspectos de la vida. Yo desde que empecé a estudiar y hasta ahora continúo siendo muy organizado en todas las cosas que hago. Y tienes que tener resistencia y fortaleza mental para estudiar muchas horas. Yo, por ejemplo, ahora, con mi edad todavía estoy estudiando ese segundo máster y me he pasado 18 horas seguidas estudiando. Me ha pasado en la carrera de tener que hacer una actividad en grupal, de repente fallarnos una persona y vernos a falta de 3 días con tener que hacer el trabajo que normalmente ocupa semanas. Y me acuerdo que con unos compañeros pasamos 3 días seguidos sin dormir. Este tipo de cosas te pueden ocurrir. No tienen que darte miedo porque son esfuerzos que son puntuales, pero sí que tienes que tener la determinación de que si eso llega el momento, hay veces que hay que dar el callo. Hay veces que eso puede llegar a ocurrir y tienes que estar preparado mentalmente para hacer esos esfuerzos. A mí me gusta la palabra esfuerzo porque yo no he sentido que en mi vida haya hecho sacrificios, o no muchos. Son cosas que uno hace voluntariamente que cuestan, pero las hace porque quiere. Yo, por ejemplo, que soy de Tenerife, pues uno de los esfuerzos que hice fue separarme de mi familia y venirme completamente solo a Cataluña y empezar una nueva vida. Renuncié, entre comillas, a estar cerca de mi familia en el día a día, pero lo hice por un proyecto, ¿no? Y tantos otros esfuerzos que he hecho en mi vida. No sacrificios porque no he tenido que dar nada que no quería. Y finalmente, algunos consejos que a mí me gustaría daros para los que estáis ahora pensando en qué vais a hacer con vuestra vida y que esto es válido para un ingeniero químico, para cualquier persona que tome la opción de escoger una carrera científico-técnica o incluso cualquier otra carrera. Cosas que a mí me habría gustado que me dijeran en su momento y que yo os las cuento. Elige con el corazón y decide con la cabeza. Lo que hagáis os tiene que apasionar, pero también tiene que ser una decisión sensata porque al final lo hacéis porque en un futuro queréis dedicaros a ello. Con lo cual tiene que ser haceros felices y ser feliz no es solamente que te guste lo que haces, sino tener la posibilidad de hacerlo y que el entorno en el que te muevas te dé esa posibilidad. El status quo cambia. Fijaos, yo cuando empecé a estudiar ingeniería química era una carrera que tenía un montón de salidas profesionales y fundamentalmente aquí en Cataluña. Y de repente, pasado el tiempo, pues cambiaron las perspectivas profesionales y de repente pues no hay tanto trabajo de ingeniero químico hoy por hoy. Yo he conseguido trabajo y sigo consiguiendo porque me he esforzado mucho en ser bueno en lo que hago y creo que lo soy. No soy el mejor, pero con esfuerzo he conseguido hacer de forma diligente mi trabajo. Lo importante es que escojáis lo que escojáis, no lo hagáis pensando, bueno, porque con esto consigo trabajo fácilmente. Puede ser que sí, puede ser que no. Quien consigue trabajo es quien hace muy bien su trabajo y quien se esfuerza mucho en ser bueno en lo que hace. Esa gente casi siempre consigue trabajo. Y los que no se esfuerzan, aunque escojan una carrera que a priori les podría dar ventaja, pues a lo mejor se quedan en dique seco. Otros consejos. No todas las habilidades se aprenden estudiando, ni os las van a enseñar. Trabaja en equipo, ayuda y déjate ayudar, aprende a comunicarte muy bien, escucha atentamente y ten tu propio criterio. El mundo de las STEM también necesita a las mujeres, su inteligencia, su enfoque, su liderazgo, su resiliencia, pero muchas no lo sabéis. Y las mujeres dan un aporte al mundo de la ciencia y la tecnología que es fundamental y faltan más mujeres en este campo. Encuentra el equilibrio entre tu dimensión profesional y personal y cuídalo muchísimo porque si no se te puede echar todo encima. Hay que ser muy diligente en el trabajo, pero hay que saber tener una vida equilibrada porque todo esto se trata de que seáis felices. Y finalmente, hagas lo que hagas, esfuérzate por ser el mejor, pero asume que no siempre lo serás y está bien así. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí mi presentación. Creo que estoy más o menos en tiempo. Si me lo confirmáis.
Genial, ha sido una lección magistral, realmente muy completa y además con una visión holística de todo el entorno que creo que nos va muy bien. Muchas gracias por tu aportación y en cuestión de unos minutos, media horita, nos vemos en la mesa redonda. Muchas Perfecto, pues gracias, muchísimas Adrián. gracias, Joan. Hasta luego.